Empezamos el plenario 2 de por la tarde, en el que se van a exponer dos casos. El primero con el título del valor del Command Center, un título así un poquito críptico, pero que nos lo van a descifrar nuestros compañeros que me acompañan ahora en la mesa. Y después, a las 5:15, el segundo caso, con el título Minería de procesos, la revolución que llega en salud. Así que voy a hacer la presentación de nuestros ponentes, mientras así damos un poquito de tiempo para que se termine de llenar la sala, ¿vale? Pues para el primer caso, el valor del Command Center, contamos con don Manuel Pérez Ballina y con don Ignacio Redero García. Manuel es el CIO del Servicio Cántabro de Salud y, bueno, él atesora ya más de 35 años de experiencia en el sector de salud como CIO. Bueno, y la verdad es que ha pasado por una cantidad de hospitales, además hospitales de envergadura importante, ¿no? Por citar el Río Órtego, La Paz, el Príncipe de Asturias o el Gregorio Marañón, nada menos. Y también ha pasado por los servicios centrales de otros servicios de salud, como el SERMAS en Madrid o el SACIL en Castilla y León. Y ahora mismo pues está en el Servicio Cántabro de Salud, como decía antes. Y luego en su organización, bueno, en su vida profesional es miembro de múltiples organizaciones profesionales, destacadamente de las 6, de las que voy a citar ya que estamos aquí, y también ha recibido varios premios y distinciones, entre ellos el premio a su trayectoria profesional que concede la propia 6. Así que muchas gracias, Manuel, por estar aquí y bienvenido. Y voy a presentar también a Ignacio Nacho Redero García, que él es el responsable de estrategias de soluciones en la empresa Dedalus en Iberia, ¿vale? El experto en dirección de organizaciones sanitarias por la Carlos III, también es diplomado en TIC sanitaria por la Oberta de Cataluña y es ingeniero en informática por la Universidad de Salamanca con más de 25 años de experiencia en el ámbito de las TI, siempre aplicadas a la salud. Y bueno, su trayectoria siempre se ha orientado a impulsar la innovación y la transformación digital y el empleo inteligente de los datos y la mejora de los procesos asistenciales a partir de la historia clínica electrónica. Y de lo que nos van a hablar es de cómo los Command Centers, que nos van a explicar ellos lo que es, están contribuyendo a acelerar la estrategia digital y la transformación de las organizaciones sanitarias en ecosistemas guiados por los datos. Ya sabéis, los datos, el mantra del que venimos hablando tanto tiempo, ¿no? Y ellos nos van a analizar el valor diferencial de una estrategia regional integrada capaz de conectar, especializada y primaria para sacarle partido a las posibilidades de estos ecosistemas. Así que yo ya por mi parte me callo, tenemos ya un público bastante nutrido. Muchas gracias a todos. Así que, Manuel, adelante. Buenas tardes a todos. A ver si vemos la presentación. Bueno, aprovechando que Jesús decía que el tiempo es una oportunidad, pues vamos directamente a aprovechar esa oportunidad y a ver por qué en el Servicio Cántabro de Salud nos hemos decidido por una estrategia como es una estrategia de Command Center regional, ¿no? Esta es nuestra pequeña agenda, daremos un poco de contexto, por qué tomamos la decisión, cuáles son los pilares estratégicos que guían las decisiones que impulsan el cambio en este momento en las tecnologías en el Servicio Cántabro de Salud y también cómo el Command Center es una de esas estrategias y le da un valor diferencial. Les pediremos su opinión con unas pequeñas encuestas y seguro que tendremos resultados que será interesante comparar con lo que ya han contestado hasta ahora. Hace más de una década tuve el privilegio de acudir a una conferencia en la cual un responsable de un grupo de hospitales internacional puso esta ecuación y me prometí a mí mismo que la pondría en todas las presentaciones que hiciera hacia el futuro. Por sus siglas en inglés, son nuevas tecnologías más organización antigua igual a organización antigua carísima. Con lo cual, si solo hablamos de tecnología, perdemos el tiempo.
Venimos a hablar de organización, venimos a cambiar los flujos organizativos de organizaciones muy complejas, como son los hospitales, los centros de salud, los servicios de salud o cualquier grupo o conjunto de dispositivos asistenciales y, por lo tanto, no podemos hablar de tecnología, tenemos que hablar de cambio organizativo profundo, apoyándonos en una de las herramientas que tenemos hoy en día y que es la tecnología. Nos conocen perfectamente, somos unos 600.000 ciudadanos en 5.000 kilómetros cuadrados, con una fuerte influencia del mundo rural, lo cual nos obliga a tomar decisiones, digamos, innovadoras para poder atender a ese mundo rural. 42 centros de salud, 109 consultorios locales y 4 hospitales, más 28 servicios de urgencias público puro, ¿no? Esta es la hoja de ruta del Servicio Cántabro de Salud. Hoy tenemos la suerte de que nuestro gerente regional estará dentro de un rato y seguro que habla con más criterio que yo sobre ello, con lo cual paso muy rápido, pero bueno, nuevos modelos asistenciales a partir de la digitalización es el punto 9. Ven que hay todo un capítulo dedicado a procesos, otro a desarrollos de transversalidad y trabajo en equipo, por lo tanto, atención a los profesionales o otro, tratar a los recursos humanos como estratégicos. También nos hemos dotado de un plan de salud digital con tres pilares: transformación del modelo asistencial, procesos auxiliares y gobierno de las tecnologías de la información. Voy muy rápido sobre él. Lo que importa es ver por qué concedemos valor hoy al Command Center. Mejora de la experiencia del paciente. Está en muchos planes de muchas comunidades autónomas y muchos grupos asistenciales. Fomentos de estilo de vida saludables, por supuesto. Diferencial nuestro cohorte Cantabria. Hemos alcanzado los 50.000 voluntarios que nos prestan sus datos genómicos para investigación y otros usos. Impulso de la inteligencia basada en datos. Cuando hablamos de modelo transformacional, tenemos que hablar de que las organizaciones ya no se basan en opiniones, se basan en datos, no se basan en tendencias, se basan en datos y, por lo tanto, nos permiten generar una toma de decisiones más eficiente. Me paso a los procesos auxiliares, todos los tenemos, todos los conocemos, tienen mucho legacy y, en general, nos dan mucho trabajo para mejorarlos. Y me detengo brevemente en el eje 3, en el gobierno TIC. Si ven el punto 6, es un plan de formación para profesionales TIC. Estamos orgullosísimos de haber incluido en nuestra estrategia un impulso presupuestario anual superior a los 100.000 euros para formación de profesionales TIC en áreas de gobierno, como puede ser ITIL, como puede ser Lean IT, como puede ser COVID, como puede ser PRINCE2, etcétera, ¿no? Más de 100 cursos para los 54 profesionales internos que trabajan en el Servicio Cántabro de Salud y, por lo tanto, dotarnos de esas herramientas. Pensamos mantener ese esfuerzo presupuestario para dotar a esos profesionales de las capacidades que necesitamos para desarrollar proyectos tan complejos como los que hoy estamos tratando. Porque aquí venimos a cambiar el negocio, venimos a cambiar los procesos. Y los procesos son tal como ustedes ven en la slide, ¿no? En la transparencia. Si lo pintamos de arriba abajo, lo pintamos estupendo, lo ponemos en un PowerPoint. Luego, la vida de las organizaciones es como es y, por lo tanto, hay atajos. Y cuando lo estudiamos de abajo arriba, aparece el espagueti de las que tienen a su derecha, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que trabajar los procesos, tenemos que trabajar el negocio, tenemos que trabajar la organización y la tecnología nos ayuda a eso. Otra de nuestras estrategias absolutamente clave es eliminar el legacy, eliminar versiones obsoletas, ir a una estrategia de producto moderno, consolidado y centralizado. Eso nos da una arquitectura. Hemos querido pintarla así, con dos pilares. Un pilar que son los procesos y, evidentemente, la IA, que está permanentemente en nuestro foco, y otro pilar que es la seguridad. Esas dos columnas lo que sujetan son la definición de quiénes somos como organización, quiénes son nuestros ciudadanos y, por lo tanto, lo que atendemos, cómo se organiza nuestra organización, valga la redundancia, y, por lo tanto, atención a las terminologías, y cómo hacemos la orquestación de procesos asistenciales. Lo que está en el medio es commodity, cambia permanentemente con el tiempo. Lo que no cambian son las patologías, lo que no cambian son los ciudadanos.
Por lo tanto, quiénes somos, cómo nombramos a nuestra organización y cómo nos organizamos y cómo orquestamos la atención a nuestros ciudadanos es algo que no cambia. Cambia lo que está en el medio y tenemos outputs, por lo tanto, trabajar los procesos de abajo arriba, nunca más BPM, siempre de abajo arriba con minería y una estrategia de consolidación de acción directa sobre aquello que nos duele, los puntos de dolor, las umbrales, las alertas para generar una acción que consolide toda la información. Yendo muy rápido, cuatro pilares. Política editorial, política editorial, política editorial. Saber de qué hablamos, cómo nombramos a las cosas y que sea una estrategia absolutamente centrada en la capa más alta de la organización. Por tanto, servidor de terminologías, comité de dirección editorial, comité editorial permanente. Otra segunda capa de arquitectura, la minería de procesos. Procesos de abajo a arriba, gemelos digitales sobre los procesos, atención a los puntos de dolor y, por lo tanto, allí donde toque automatización, allí donde no toque ordenación de esos procesos, cambios organizativos y organizacionales basados en datos, basados en lo que está ocurriendo en la organización. Absolutamente vital, tercer pilar. El tercer pilar sería la orquestación de procesos asistenciales, por lo tanto, vías clínicas separada de las historias clínicas, consolidando por encima de las historias clínicas, con atención multicanal integrada al ciudadano, con atención multicanal integrada al familiar, ciudadano, paciente y con una capacidad real de adelantarnos en consultas, adelantarnos en urgencias, adelantarnos en obtener información tanto de experiencia como de resultados y de sensaciones del paciente a través de estas vías clínicas. Cuarto pilar, Command Center. ¿Qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir que nuestra organización, tenemos tanto que aprender de la industria, tenemos tanto que aprender de otras industrias, tenemos todos los procesos, tenemos todos los datos, si somos capaces de componerlos adecuadamente con un proceso editorial serio, con un proceso editorial ordenado, si somos capaces de trabajar los procesos donde tenemos puntos de dolor y, por lo tanto, donde podemos adelantar al ciudadano, si somos capaces, además, de generar una orquestación de esos procesos con atención multicanal, lo que nos queda, lo que cierra ese círculo, y es nuestro cuarto pilar, es trabajar con un centro de control, con un command center que consolida toda esa información y, por lo tanto, ataca los momentos con procesos, procedimientos organizativos consensuados en el momento en el que se producen. Hay cuatro pilares que definen lo que es un command center y déjenme confesarles que no tienen ninguna gracia. El primero es veracidad, con lo cual eso es disciplina de registro en los datos, ¿no? Y disciplina de registro no es solo registrar lo que hay que registrar cuando hay que registrarlo, sino que cada uno en cada momento tiene que hacer el qué, el quién y el cómo y, por lo tanto, ese registro de datos. Nos pasa en todas las organizaciones que tenemos problemas con la disciplina de registro. Segundo, relevancia, lo cual supone consenso profesional para que seamos capaces de extraer de la cantidad de datos que tenemos cuáles van a ser relevantes en un entorno concreto, ante una alerta concreta, en un dispositivo asistencial concreto. Tercer pilar, la utilidad, que seamos capaces en un momento determinado de no solo de proyectar, sino también de predecir o incluso de prescribir. Dato, acción, información, procedimiento. Y lo último, una acción. Si no sucede nada, un command center es simplemente un BI carísimo. Por lo tanto, hay que tener un procedimiento orientado, un procedimiento de negocio que lleve a resolver una situación. Ese es el proceso de toma de decisiones, esos son los pilares de nuestra estrategia en el Servicio Cántabro de Salud y vamos a ver por qué ahora le ponemos valor. Lo hemos pensado de tres formas distintas o desde tres perspectivas y la primera sería ¿por qué un command center regional único, con una única localización, agrupando la información de todos los datos asistenciales, de todos los datos industriales? En un entorno de command center, un variador de temperatura en un quirófano tiene tanto valor como una fiebre, porque cada uno de ellos disparará un umbral ante una alerta y, por lo tanto, la realización de un procedimiento concreto. Por lo tanto, impacto a nivel regional. Nacho, te toca. No solo buscamos eficiencia operativa, buscamos gobernanza clínica.
A partir de ahí. A ver si me activáis, ya está aquí. Vale. Vamos a ir con el primero de los puntos, sería el impacto esperado, ¿no? Y uno de los objetivos, como decía Manuel, ¿no?, es que el Command Center como palanca para la estrategia del concepto de salud conectada, ¿no? Y ese es un elemento de vital importancia. En el esquema que antes presentaba Manuel, esto es un esquema conceptual de la solución de Command Center, donde podemos ver la parte de visualización a través de distintas tecnologías de comunicación con un concepto muy claro que es personalización, sobre todo el trabajo en equipo. El concepto de trabajo en equipo forma parte de la cultura del Command Center, para tener una visión, ¿no?, global de lo que sucede en la organización en diferentes niveles, y donde debajo hay una serie de componentes muy importantes, pero que para nosotros una de las claves, y hoy contaremos mucho, es el concepto del Human in the Loop, cómo automatizamos la acción. Queremos un Command Center que tome decisiones. No solo quiero que nos ponga que hay problemas en los valores umbrales, sino que nos diga y actuemos sobre el mismo, que podamos tomar decisiones y que nos integremos en el proceso asistencial, en los cuidados directamente. Este es un esquema de funcionamiento habitual, la de datos masiva, en tiempo real de todo lo que sucede, y ese tiempo real de todo lo que sucede se chequean contra, digamos, valores, ¿no?, donde podemos ver cómo está funcionando la organización en cada uno de los esenciales, en cada una de las áreas en primaria, a través de semáforos donde me indica si estoy bien, si tengo deficiencias, o si por el contrario tengo que monitorizarlas, ¿no? Y para ello hay un modelo muy importante de qué país, es un objetivo muy claro del Command Center, ¿no?, el mejorar procesos de negocio, y hay ROIs muy claros y KPIs muy trabajados, porque al final el busca un modelo, yo creo que se sincroniza con el altavoz, busca un modelo donde se reduzca la lista de espera, donde mejoremos la planificación quirúrgica, la planificación de consultas externas. Son elementos claves. Vamos a ver un ejemplo operativo. Esta es una visión en tiempo real de una organización sanitaria donde estoy viendo todos mis hospitales y estoy viendo en esos pacientes que suceden, vale, de acuerdo. Vale, gracias. ¿Qué sucede? En tiempo real estamos viendo pacientes que tienen alertas en sus niveles de cuidado. Yo veo situación de múltiples hospitales y estoy viendo que tengo pacientes donde tengo riesgo de caídas que no he monitorizado, donde tengo riesgo de úlcera por presión, donde me está diciendo también patologías para monitorizar, donde tengo pruebas retrasadas, y tengo una visión en todo momento, lo puedo ver de manera estructurada, las alertas que tengo, y las puedo navegar por los diferentes hospitales. Y en tiempo real, por lo tanto, estoy viendo el gap de cuidados y la experiencia del paciente a través de diferentes conceptos que se adaptan. Puedo ampliar los detalles de cada uno de los pacientes, cada una de las cajas es una situación, y puedo ampliar toda la información referente al mismo, ¿no? El objetivo que busca es dar una visión, modelos Kanban, ¿no?, donde la organización tiene capacidad y todo el equipo de ver toda la información en tiempo real que sucede para ver y actuar sobre los mismos, ¿no? Detecta pacientes que están en seguimiento, pacientes en los que tenemos aquí, no le hemos evaluado el dolor de manera correcta. Como pueden ver, cada una de esas etiquetas naranjas nos refleja, ¿no?, ese tipo de información. Filtros para buscar pacientes que tenemos en seguimiento, o filtros específicos para un determinado organización. Puedo ver solo de un único hospital cómo están ahora mismo mis situaciones de urgencias, qué sepsis tengo, qué códigos infarto. Son, por lo tanto, llevar lo que sucede y lo que se registra en los sistemas, ¿no?, una visión global donde tenga ese control absoluto para intentar y para actuar sobre los mismos. Aquí tenemos las capacidades que operadores del Command Center pueden utilizar, guardándose filtros para monitorizar determinadas situaciones, a través de las cuales pueden ver situaciones concretas de pacientes para tomar decisiones. Ahí seguimos viendo los detalles, comunicaciones con herramientas. Manuel, si quieres. Venga, del paso a la acción era el segundo. Ver, saber, observar no es suficiente. No es suficiente. Si además lo colocamos en un cuadro de mandos que se revisa a primeros de mes, lo peor que nos puede pasar es que estamos analizando información de hace un mes para proyectar una toma de decisión que no vendrá hasta días, semanas o incluso meses. Por lo tanto, hay que actuar cuanto más se repita. Hay que pasar del dato a la acción, hay que tener el procedimiento consensuado con los profesionales asistenciales y actuar sobre ese procedimiento. Nos servirá para no perder 2 horas de quirófano por un paciente que tiene fiebre a las 7 de la mañana, nos servirá para reasignar
las agendas ante un médico de primaria que no va a pasar consulta por una situación personal y, por lo tanto, que seamos capaces, imagínense eso en el mundo rural, que lo llevamos a que seamos capaces de atender esa agenda en un momento determinado por videoconferencia, que seamos capaces de reasignar un quirófano al cual se ha producido un fallo que nos informa nuestro GEMAO, o que no planifiquemos 4 o 5 quirófanos a la misma hora cuando solo tenemos 2 equipos portátiles de rayos y, por lo tanto, vamos a tener una colisión que nos va a generar una ineficiencia operativa. Por lo tanto, del dato a la acción, nuestra prioridad es componer esos procedimientos y generar esas acciones ordenadas, consensuadas y protocolizadas para poder mejorar esa eficiencia operativa. De las diferentes capacidades, ¿no? Tienes el Command Center, es como tu sistema de X-rayos, que estás viendo cómo funcionan los flujos, con adquisición de tiempo real, con información compleja, pero con esa importancia de todo el control semántico, con los sistemas de alertas y de insights, pero donde nos vamos a centrar ahora en esa acción, ¿no? Es cómo el Command Center ayuda a que la organización tome decisiones, tome acciones, y el concepto, ¿no?, de incorporar a la IA como asistentes para buscar los modelos de Human in the Loop. Ese sería un modelo donde el Command Center, uno de los procesos también importantes es la búsqueda de camas. Tengo que buscar camas para atender a toda la actividad en mi región y tengo peticiones de diferentes sitios, ¿no? Entonces, lo habitual es que no haya automatizaciones y que no haya una gestión, ¿no?, de ayuda. Y vamos a ver en este modelo pues, un mecanismo a través de agentes incorporados, agentes de IA orquestados para ayudar a las organizaciones a este tipo de procesos. Para poder incorporar estos agentes, esta es la visión de cómo el sistema de Command Center incorpora los diferentes niveles de alerta. Primero curamos esas alertas, esas actuaciones que nos marcan, y marcamos de qué tipo es esa alerta. Ahora, en este caso, en este escenario concreto que os vamos a enseñar, es la gestión de camas, y entonces puede ser que la alerta que yo tenga o la actividad que yo tenga sea de bajo automatismo, es decir, que me notifican es de alto riesgo y va a ser una decisión humana. El sistema le va a ayudar a los agentes del Command Center a tomar la decisión, pero será suya. Modelos híbridos donde el sistema va a proponer una decisión automática, pero va a esperar que haya una especie de confirmación. Puede ser simplemente el tiempo. Si no digo lo contrario, en 30 segundos esta asignación de cama se va a ejecutar. Y el tercero sería aquellos procesos, aquellas tareas en las que son automáticas y el Command Center puede tomar la acción a través de estos agentes de asignar una cama en base a los modelos que ha trabajado. Evidentemente, en función del tipo de alerta, el tipo de automatismo, seremos capaces, ¿no?, de eliminar tareas repetitivas, tareas automáticas, y ayudar a que la organización funcione, ¿no?, de manera eficiente y óptima. Aquí estaríamos viendo en un modelo Kanban una situación de solicitudes de ingreso y de traslado de camas que tengo que buscar para pacientes. Una visión Kanban donde se lo ordenamos ya conceptualmente. Tengo primero las peticiones de UCI, las peticiones de paciente que tengo en las URPAs pendientes de que vuelvan a cama, hospitales de día, intervenciones quirúrgicas, urgencias, y tenemos el resto de solicitudes de ingresos. Son, por tanto, operaciones que tengo ahora mismo que gestionar para buscar estas camas, ¿no? El proceso de cama, insisto, es un proceso complejo. En la información, siempre, como veíamos antes, en cada una de estas tarjetas hay información donde coloca información de alerta, paciente crónico complejo, paciente de edad, es un paciente que en la URPA lleva ya más de 24 horas, donde esas alertas nos las ha generado de manera automática el propio Command Center. Nos va calculando eso para ayudar a gestionarlas. Aquí estaríamos viendo unidades en concreto, puedo ver todas o puedo visualizar, por ejemplo, solo pacientes que tengo en URPA que están pendientes de que les ubiquemos de nuevo en una unidad, ¿no?, en una unidad normal. Puedo ver esas etiquetas, como decíamos, o las etiquetas donde el sistema las calcula. Este sería como el modelo habitual, ¿no?, de Command Center, donde yo tengo toda la información en tiempo real, con los diferentes centros, las consolidamos y los agentes que trabajan buscan para que esa asignación de camas, ¿no?, sea lo más eficiente posible. Entonces, lo que vamos a contar ahora es cómo los sistemas de agentes incorporados, agentes que se personalizan o se especializan en distintas funciones, van a ayudar. Aquí ya vemos una ventana de actividad donde nos está mostrando información que se ha ido realizando a través de los modelos. Aquí sí que ahora entraremos. Hay un concepto muy interesante que sería el paciente rápido, en el que marcamos que queremos, el operador puede marcar del Command Center que a este solicitud de ingreso se le asigne de manera automática una cama. Queremos directamente buscarle la primera cama, porque el sistema está monitorizando cuando las camas se quedan libres para gestionar y buscaría para esos pacientes que hemos marcado como vía rápida, el sistema los prioriza y son los que busca el algoritmo para que los busquen las primeras camas, ¿no? Si no, el orden es el que le definamos
al modelo de agente, se le define un orden que se personaliza en función de la organización. Busca primero los de UCI, los de URPA, etcétera. Eso es algo que el agente se le va confirmando. Entonces, el agente trabajaría... ¿Se ha parado? Sí. Uy, perdón. Sí, perdón. Sí, se paró. A ver si puedo avanzar. No sé si... No puedo. No sé si me podéis avanzar el vídeo hasta la parte final. Porque desde aquí no tengo... Vale, sí. Vale, aquí son... A ver. Vale, un poquito más para atrás, por favor. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Vale, ahí es perfecto. Genial, gracias. Entonces, aquí estamos viendo las actividades que han generado los diferentes agentes, donde puedo ver, en función del tipo, si hemos dicho que eran seguras, pues podemos ver ahí cómo el sistema ha asignado la mejor cama. Y ahora lo que estoy utilizando es el agente. Le estoy diciendo directamente al agente, atención, búscame una cama. Esa sería una asignación, una gestión semiautomática, donde yo le digo al agente, proporcióname la cama libre mejor para este paciente. Y el sistema va a buscar la mejor cama para ese paciente a través de todas las condiciones que tiene el Command Center incorporadas, en qué servicio se encuentra, los días, la prioridad que tiene, el tiempo que lleva esperando, incluso si necesita un tipo de cama especial, necesita respiración, necesita monitorización, y el agente lo que va a trabajar para buscarle de una manera semiautomática en el sistema el que cumple las mejores condiciones. Es un agente que llamamos con salvaguardas, es decir, que tiene unas restricciones que le manejamos o que podemos personalizar. Ahora el sistema le ofrece que 3 camas. Tengo, mira, las mejores camas que cumplen las condiciones son esas 3, y entonces yo puedo interactuar con el agente a través de este modelo de chat y le voy a decir, resérvame una de las camas de las que me estás ofreciendo. Cuando el sistema le decimos, resérvame una de las camas que estamos haciendo, él va a disparar la acción, el agente está entrenado y controlado para que es un tipo de operación donde va a requerir confirmación, va a lanzar el proceso de reserva, se lo hemos escrito a través del agente, lo va a calcular, y lo que nos va a decir ahora para confirmar siempre el concepto human in the loop, ¿no? Para meter siempre a los profesionales en la decisión, ¿vale? Ok, me da todos los datos, servicio de traumatología, la edad, confirmar reserva o cancelar la atención. Y desde ahí, por lo tanto, estaríamos realizando un proceso. Hemos ayudado a los agentes del Command Center, ¿no?, a tomar decisiones, a disparar decisiones sobre los propios sistemas de información en un modelo orientado a procesos y con estas capacidades. Pasamos ya a la siguiente. Vale, pues la siguiente ya es el Command Center entendido como un laboratorio de innovación. Una vez que ponemos en marcha estas estrategias, y si recuerdan la primera transparencia, nuevas tecnologías más organización antigua, aquí estamos tratando de cambiar la organización. Si recuerdan, una de las siguientes transparencias, que era el Plan de Salud de Cantabria, no el Plan de Salud Digital, el Plan de Salud de Cantabria, hablaba de nuevos modelos. Por lo tanto, estamos juntando datos, estamos juntando profesionales, estamos juntando inteligencia de datos, también, por supuesto, inteligencia artificial, para diseñar una organización que gestiona de otra manera, a través de lo que es una organización guiada por datos. Vale, entonces en esta parte es cómo podemos utilizar las diferentes tecnologías a través del Command Center, ¿no?, para hacer esa innovación con propósito y cambiar los modelos de gestión. Hemos hablado de esos agentes personalizados, donde nos hemos centrado en un ejemplo muy concreto, que era la búsqueda de camas, pero hay otros escenarios muy potentes, como puede ser que el sistema tenga un agente que me gestiona retrasos en las interconsultas y el propio asistente, el propio agente comunica, ¿no?, con esos servicios de manera automática para ayudar a que esos tiempos de interconsulta mejoren, porque el objetivo no solo es ver que tengo un gran problema en estos momentos en los tiempos de resolución de interconsulta, o en laboratorio en las urgencias, o en este caso de sepsis estoy por encima de los valores previstos. Está muy bien saber eso, pero es cómo mejoramos esos tiempos. Estas son las líneas en las que trabajamos para llevar diferentes tipos de tecnología, agentes personalizados a través de un ecosistema que los orquesta. Eso es un elemento que estamos potenciando. Como también generamos insights impulsados por IA. Los salvaguardas son muy importantes de cara a los agentes. ¿Cuáles son los guardarraíles que colocamos a los agentes para que cumplan las reglas de negocio que la organización quiere en cada uno de los casos? Y modelos de copilot de procesos, que vamos a ver uno a continuación como un ejemplo. Otros modelos o otras perspectivas de cómo se hacer. Yo le estoy preguntando a mi agente que me diga las intervenciones
que tengo previstas para el día de hoy. Entonces, yo se lo escribo y el sistema, yo como agente tengo diferentes visualizaciones, diferentes formatos, más gráficas, menos gráficas, en móvil, etcétera. Pero esto sería otro modelo. El sistema me contesta, me dice cuáles son las cirugías, como le digo, las ordenas, me las pone en modelo tabla, yo puedo operar. Tenemos muchos datos en los sistemas de información, muchísimos datos, pero no nos sacamos el valor que tienen. Y el valor que tienen es llevarlo al profesional en el momento que lo necesita. Le estoy diciendo ahora que de las cirugías que tenemos programadas, ¿cuál pueden tener riesgo de complicación? Me interesa mucho monitorizar los riesgos de complicación para cómo gestiono los tiempos luego del impacto y el sistema me marca las intervenciones y el riesgo y el motivo por el cual la explicabilidad me lo está marcando. Ahora tenemos otro ejemplo de modelo diferente. Le estoy diciendo ahora que me haga una tabla con los retrasos en los quirófanos y además que me los liste por los quirófanos en los últimos 6 meses, que me diga las tendencias de si los retrasos van para arriba o van para abajo y que me los calcule y me los pinte en una tabla, ¿no? Esto, hacerlo en los sistemas de información, cuesta mucho tiempo el explorar ese tipo de información. Los datos están a través de estos modelos. Yo tengo ordenado, quirófano, el tiempo que lleva el retraso y la tendencia en esos últimos 6 meses y la media que ha tenido, ¿no? Y la explicabilidad que el modelo nos da al mismo, ¿no? Es una manera de sacar valor a los datos, ¿no? A través de esos modelos, para lo que decía Manuel, ¿no? La importancia de cambiar los modelos de gestión, ¿no? Y los modelos de procesos, ¿no? Y en la última parte queremos pediros vuestra opinión. Es decir, os vamos a invitar a que participéis a una encuesta interactiva. Voy a poner el QR en grande para que lo podáis hacer. Los que estéis en las primeras filas, yo creo que el móvil llega al QR y los que no en las pantallas, porque os queremos pedir vuestra opinión sobre lo que acabamos de comentar en el Command Center. No hay mejor impresión que la primera impresión. Si nos cambias, por favor, al PC. Gracias. Vale, pues dejamos unos segundos que podáis... Vamos bien de tiempo, o sea que podemos esperar... Queda tiempo para las preguntas. Podemos esperar un minuto. Perdón. Que no dejo. Vale. Pues empezamos. Son preguntas de multiselección y la primera que vamos a preguntar es ¿cuáles son los desafíos que veis en las organizaciones sanitarias a los que puede ayudar un Command Center sanitario regional? Tenéis 10 opciones. Elección múltiple. No, una sola. ¿Una sola? Bueno, pues... Ahí estará una. Estaba pensando para múltiple, ¿no? Ah. Bueno, pues entonces sería la más importante. ¿Una? ¿Es una al final o múltiple? Múltiple. No, múltiple, se puede. La idea es que marquéis... O sea, debe ser múltiple. ¿Nos deja el...? Bueno, pues sí. Bueno, la idea era que fuera selección múltiple, pero bueno, así también vamos viendo ahí el flujo asistencial, monitorizar el flujo asistencial en los diferentes, ¿no?, contextos, urgencias, camas y que tiene 17, y decisiones con datos en tiempo real que va. Tenemos muchos datos y nos faltan, ¿no?, cómo ayudamos a los profesionales, ¿no?, a tomar decisiones en tiempo real poniendo valor en los datos. Claramente ganan esos dos, decisiones en tiempo real y control de flujos. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta sería sobre los casos de uso o las áreas en las que, si tuvierais que montar un Command Center, abordaríais como experiencia inicial. ¿Vale? Entonces, hay gestión de camas y capacidad hospitalaria, gestión del flujo en urgencias, detección temprana de deterioro clínico, eventos adversos. Claro, tenemos en toda la historia muchos datos, ¿no? En todos los modelos de historia muchos datos clínicos. Podemos ver descompensaciones y darse a los profesionales, seguimiento de pacientes crónicos, gestión de recursos humanos, presencia, carga, los turnos, coordinación entre hospitales de atención primaria, alertas, riesgos y eventos críticos. Bueno, gestión de camas
Gestión de camas y movimientos. El Command Center, también lo decían al principio, es una herramienta de mejora continua de los procesos. Un Command Center te detecta que tienes estancias hospitalarias que podrías gestionar mejor porque su salida al mundo social o al mundo social tardas más, y si esa decisión de cómo gestionar la salida social lo haces del mismo momento que ingresa o desde que tienes ese riesgo social en el paciente, optimizas los tiempos y después los puedes medir. Entonces es un área que aporta valor. Entonces, gestión de camas gana, gestión de alertas riesgos y la monitorización global de recursos de toda la red sanitaria. Vale. Red y flujos. Vale. Y la tercera sería las barreras, ¿no? ¿Cuáles son las principales barreras que pensáis que existirían, ¿no?, en la organización, o que existen en la organización, mejor dicho, para implantar un Command Center? Fragmentación de los sistemas de información, calidad de los datos. Sin datos no hay Command Center, sin datos no hay inteligencia artificial. Todos los datos en clave. Resistencia al cambio y cultura organizativa. Falta de alineamiento entre niveles. Dificultad para definir los casos de uso. Esos no tienen todavía. Falta de visión de liderazgo, estrategia a largo plazo. La complejidad en la toma de decisiones. La fragmentación. El Command Center pretende ser precisamente un centro neurálgico donde consolidar. Entonces esa barrera podría ser transformada, ¿no?, a oportunidad, porque un Command Center se nutre de la información, de los diferentes sistemas de información, tanto interna como externa, es decir, el mundo, qué temperatura va a haber o qué niveles de polen hay en el ambiente. Son aspectos que impactan, ¿no?, en el flujo de los pacientes y que ya los tienen. Manuel decía, la temperatura del quirófano es igual de importante que si el paciente tiene fiebre. Por tanto, información de distintos sitios es objetivo o modelo futuro. Entonces, barrera que podría ser. La calidad de los datos, sin duda, es una de las grandes barreras, porque efectivamente, si el proceso no está, si el dato no está, no puedes monitorizar qué está sucediendo en tu sistema sanitario. Perfecto, pues hemos terminado. Os agradecemos la participación. Por nuestra parte, hemos cubierto el tiempo, nos sobra, entonces quedaríamos en una zona para las preguntas. Os invitamos también a... Sí, le había comentado a nuestro ponente antes de empezar que si sobraba tiempo, pues podemos dar pie a alguna pregunta del público. Así que si alguien quiere hacer una consulta, un comentario, una pregunta, que levante la mano. Carlos. Carlos. Ahora está de camino. Espera un momento. Te invitamos a subir, Carlos. El escriba no se entera, ¿sí? Enhorabuena, porque es muy interesante. Una cosa, la verdad que, como has contado, Manuel, al principio, esto es un cambio en la organización bestial, lo que supone, ¿no? Es decir, los gerentes de hospitales cambian su rol mucho, por no decir si hacen falta, en un momento dado. Sí. ¿Qué opinas de eso? A ver, cambia el rol de muchos profesionales, cambia el rol de toda la admisión, cambia el rol también del equipo directivo, pero yo creo que es necesario, porque hay las herramientas. Si lo vemos desde una perspectiva Lean, ¿no? Esto es puro CAICE, que es mejora continua, mejora continua, mejora continua. Si lo quieres ver incluso desde una perspectiva Six Sigma, se trata de datos, clavar absolutamente cómo va la organización y tomar decisiones en base a datos o pura matemática. Pero claro, la pura matemática de decidir en qué orden pongo los pacientes que están pendientes de ingreso en función de sus camas, de sus características, de sus comorbilidades, se te pueden juntar unos miles de variables, ¿no? O de la evidencia científica. Todos los que hemos y habéis afrontado procesos de política editorial sabéis lo durísimo que es el estructurar adecuadamente la información para que luego tengamos resultados que no sean tras in, tras out, ¿no? Con lo cual, realmente lo que está cambiando es un rol que lo que concede es precisamente el valor, no a la eficiencia operativa en sí, sino a la innovación, porque la innovación es operación, porque si no se queda en el laboratorio.
Cambia el rol del director médico, por supuesto, cambia el rol de la dirección de enfermería de una forma explosiva, diría explosiva, cambia el rol de los ingenieros de las subdirecciones de ingeniería o de los departamentos de mantenimiento. Como dice Gartner, tu primer problema es resistencia al cambio, cuando abordas una estrategia de Command Center. Si es regional, pues, ¿qué te voy a contar? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Que todavía no quedaría tiempo. Pues por allí la última ya. Ya que has comentado que es una estrategia regional, me quedaba la duda de la parte técnica que está aquí contada, la parte humana que va a utilizar este Command Center y que va a estar, digamos, organizando toda la región, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo de fácil va a ser que acepten desde los distintos hospitales o cómo va a funcionar eso? Es uno de los grandes retos, ¿no? Es decir, si tú quieres ver tu estrategia de Command Center exclusivamente como un lugar en el cual pones un video wall y pones un conjunto de profesionales que tienen la capacidad de interactuar y, por lo tanto, de trabajar sobre toda la organización en base a unos procedimientos consensuados, de momento ya te enfrentas a un problema. ¿A quién siento allí? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué competencias? ¿Con qué capacidad de gestión? ¿Con qué capacidad de decisión? Y las lógicas, tanto en entornos de dispositivos asistenciales privados como sin ánimo de lucro como públicos, de la relación entre distintas categorías y cómo se ven unos a otros en función de quién sea el emisor o el receptor de la recomendación, ¿no? De la recomendación o directamente del cambio, porque ¿por qué no voy a programar un cambio completo de cataratas, ¿no? De una mañana de cataratas, igual de cirugía cardíaca me lo tengo que pensar, o lo tiene que hacer un humano una vez que detecto el umbral. Ese es el primero. En general, ese tipo de decisión sobre un espacio físico concreto que te sirve como motor y como tractor del cambio, te ayuda que sea muy multidisciplinar. Luego, personal de admisión, ingenieros de mantenimiento, ingenieros informáticos, incluso médicos internistas de urgencias. Ese tipo de, por supuesto, muchísima enfermería te ayudan mucho. ¿Que es difícil consolidar un equipo de esas características? Pues sí, claro, muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil y forma parte de todo el proceso de gestión del cambio. Si quieres salir de esas paredes, es decir, si desde el momento que has hecho la estrategia de cambio y razonablemente está consolidado ese momento, entonces ya puedes ir a otro tipo de perfiles, digamos, haciendo el Command Center más fluido, más líquido, lo llevo a los móviles, lo llevo a determinados puntos de la organización, lo llevo a las pantallas de un control de enfermería, etcétera, de tal manera que generas automatismo. Pero yo diría que ese es un nivel siguiente de madurez, ¿no? No es nada sencillo. Las experiencias que hay en este país han dado desarrollos de 3 años para empezar a tener algunos resultados. Cuesta mucho trabajo, no es un tema tecnológico, ¿no? Es el de la primera transparencia, es el de organización antigua, ¿no? Organización antigua y la decisión y la adhesión a un cambio organizacional radical y profundo. Muy bien, pues yo por mi parte voy a permitirme el atrevimiento de sugerir al comité de programa de las siguientes jornadas o del otro año, cuando el proyecto vaya dando frutos, que podamos, que podáis presentar la evolución de los KPIs, ¿no? Porque un enfoque tan disruptivo a nivel de todo el Servicio Regional de Salud, de realmente explotar los datos y ponerlos a trabajar para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la organización, pues imagino que en los KPIs tendrá un impacto muy considerable. O sea, que yo me permito hacer esa sugerencia al comité de programa y, por favor, un aplauso para nuestros 2 ponentes. Y damos paso a la siguiente sesión, que voy a pedir que suban aquí a la mesa a don Andrés Martín. ¿Qué tal?
Bueno, pues voy a presentar a nuestros dos ponentes que nos van a hablar del siguiente caso, la minería de procesos, la revolución que llega en salud. Hemos tenido un cambio porque originalmente íbamos a contar con Luis Carretero Alcántara, que es el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, aunque me han comentado tu compañero que iba a entrar online. No sé si al final lo va a poder o no. Sí. Vale, pues va a poder entrar online, entonces lo presento también, ¿no? Pero nos acompaña Raúl Martínez, que es el subdirector de tecnologías del Servicio Cántabro de Salud, a que le agradecemos que entre al quite para cubrir la ausencia de Luis, que no ha podido venir porque tenía una reunión en Santander hoy, me habéis comentado, y no le daba tiempo material a llegar, aunque va a intentar entrar online en la sesión. Y contamos con don Andrés Martín, que es el responsable, el líder del sector público en Celonis. Él tiene una trayectoria en compañías tecnológicas de mayor nivel, ¿no? Como HP, Oracle, SAS, me comentabas, ¿vale? Y siempre ha estado trabajando de la mano de las administraciones públicas impulsando su innovación, ¿no? Por eso él tiene tanto una amplia visión estratégica de lo que es el mundo del software como del funcionamiento del sector público. Y él en Celonis se ocupa de aplicar la inteligencia de procesos para que los organismos y los gobiernos puedan transformar su gestión basándose en datos reales y en la mejora continua que esto les permite, ¿no? Entonces, yo voy a daros paso. Lo que no sé es cuándo va a intervenir Luis, ¿lo sabes? Sí, paso, sí. Vamos a... Vale, pues Raúl, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros y como decía el moderador, no os preocupéis que la estrella invitada va a estar, pero en formato virtual. Como decía Jesús Galván, el organizador de las jornadas, empezamos esta sesión analizando, ¿no?, la encuesta y cómo habéis respondido a la pregunta que se hacía, ¿no? ¿Cómo priorizar el valor para el paciente en la minería de datos sanitarios? Pues ha ganado. Hay 37 respuestas, Hay 37 respuestas, o sea que es una medida importante y donde sale claramente ganador que la minería de datos sobre todo puede aportar en la capacidad de simular los distintos procesos asistenciales, ¿no? Y un poco de eso se trata. Vamos a intentar contaros un caso ya real que hemos hecho de simulación en el Servicio Cántabro de Salud. A continuación vamos a dar la palabra a Andrés Martín, que, como decía el moderador, es el responsable del sector público de Celonis en España. Celonis es el producto, la herramienta que estamos usando en el Servicio Cántabro de Salud para la minería de datos y el integrador y el partner que ha ido de la mano de Celonis en este proyecto ha sido Atos. Entonces nos vamos a ir pasando la palabra y se incorpora ahora Andrés. Gracias, Raúl. Bueno, primero dejarme que rompa una lanza. Es minería de procesos, por favor. La minería de datos ya existía, pero aquí te corrige, Raúl, pero es que me puede el efecto, la formación profesional. Bueno, se hace duro, ¿no? Es decir, es ya tarde, tranquilos, vamos a tratar de hacer la sesión amena. Entonces, creo que en este día y medio he escuchado la palabra procesos más de 1000 veces, quizá. Entonces, la sesión de ahora, entre Raúl, yo mismo y Luis, se trata de ponernos un poco en contexto qué es esto de los procesos, qué es esto de la minería de procesos, qué es esto de la inteligencia de procesos, ¿vale? Y para poner en contexto qué es la minería de procesos, dejadme que os lleve a todo. Si hago que esto funcione. ¿No va? Ah, vale. Lo voy contando, ¿vale? Porque es un formato historia. Dejadme que os lleve más de 100 años atrás, ¿vale? Un 8 de noviembre de 1895, un laboratorio alemán donde un físico llamado Wilhelm Conrad Röntgen, que todo se sonará, pues haciendo experimentos con unos tubos catódicos, ¿no?, como el quimicefa, pues se descubrió que como una de las placas que estaba experimentando, pues había una radiación que hacía que incluso tapándolo con cartón se viera, ¿no? A la mañana siguiente cogía a su mujer de conejillo de Indias y le hizo la primera radiografía de rayos X de su mano, ¿no?, que lo habéis visto todos con el anillo, ¿no? Entonces, eso supuso una revolución para la medicina. Por primera vez
los médicos eran capaces de ver, es decir, en tiempo real, con datos, lo que había dentro del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo, ¿no? Y evidentemente eso, de forma conjunta con el conocimiento de todas las herramientas diagnósticas y que existían, pues supuso una revolución en la medicina, ¿no? Todos lo seguimos usando ahora e incluso lo sufrimos, ¿no? Entonces, 100 años después, está produciendo un cambio similar, no solo con la IA, que todo el mundo estamos hablando de ella, yo también os hablaré algo de ella, sino con la minería de procesos, ¿no? La minería de procesos es a los rayos X, como, es decir, en medicina como... ya está, muy bien, gracias. Es la forma de conseguir tener una imagen real de lo que está pasando dentro de vuestros cuerpos de la organización, ¿no? Es decir, tener claro qué está sucediendo y no solo fiarte de los síntomas, que pueden ser pues, listas de espera, cuellos de botella en los servicios de urgencias, es decir, determinadas ineficiencias que vosotros detectáis en vuestro día a día, sino tener una imagen clara de qué está sucediendo en tiempo real, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué es la minería? ¿Qué es la minería de procesos? ¿Qué es la inteligencia de procesos? Ponerse en contexto. La minería de procesos es una disciplina de la analítica que, bueno, no os descubriré, que lo que pretende es, en base a todos los datos existentes en nuestros sistemas, de imagen clínica, diagnóstico, etcétera, etcétera, daros una imagen real, basada en datos y en tiempo real, de cómo están funcionando los procesos. Pasamos de un modelo que antes se basaba en tener datos subjetivos, modelos de procesos en PowerPoints, en folios, ¿no? Con las famosas consultorías las que empleabais un montón de tiempo y teníais, o con vuestro conocimiento o percepción del negocio, de cómo estaban funcionando las cosas, a poder tener una forma muy rápida y muy ágil de ver cómo se están comportando procesos en tiempo real. ¿Qué es la inteligencia de procesos? Pues es una capacidad adicional que se ofrece a través de la introducción de capacidades de inteligencia artificial a este conocimiento, que pretende no solo tener esa información en tiempo real que aporta mucho, sino en función de los indicadores de eficiencia de vuestros propios procesos, que los algoritmos hagan su magia y os digan dónde se están produciendo los cuellos de botella para buscar la eficiencia de esos indicadores. Y además, daos otra serie de capacidades que os permitan poder tomar decisiones para conseguir el objetivo final, que es que los procesos funcionen mejor, que es que se reduzcan las listas de espera, que es que podamos atender a tener un servicio de sanidad más eficiente y sostenible, ¿no? Y más humano. Eso se hace añadiendo capacidades que escucharéis, si habéis escuchado estos días, pues, que es despliegue de agentes de inteligencia artificial. Esta mañana hemos estado en talleres de agentes conversacionales, ahora el proyecto de Command Center. Hay un montón de tecnologías que pueden ayudaros a resolver esas ineficiencias. ¿Qué ofrece la inteligencia de procesos de estas tecnologías? Un marco conceptual, un contexto de negocio. Al final tenéis que tener una imagen de cómo está funcionando nuestro proceso para saber qué aplicar, ¿no? Es decir, al final es como en medicina, ¿no? Es lo que hablamos de los rayos X. Si tú ves en tiempo real dónde está el problema, puedes tomar las decisiones y utilizar las herramientas de alrededor para poder tomar las mejores decisiones y curar al paciente. Esto es la minería. Habéis puesto como el número uno, ¿no? El tema de la simulación. También es una de las capacidades. Es decir, tú conoces tus procesos. En base a ese proceso puedes tomar decisiones tácticas para solucionar y buscar la eficiencia, decisiones estratégicas que pueden suponer que, oye, tenemos que cambiar este proceso, tenemos que adaptarlo, que ha mencionado Manuel, ¿no? La gestión del cambio, eso no se hace de una forma inmediata. Que puedes hacer que mientras tomas esa decisión estratégica, puedes simular, puedes decirle a la solución qué va a pasar si, ¿no? Si cambio este proceso, si meto más recursos, incluyo menos recursos. Y además la capacidad de documentar los procesos que tenéis en este momento y poder tomar iniciativas de automatización desplegando IAs, integrándose con command centers, etcétera, etcétera. El enfoque desde Celonis es que no hay inteligencia artificial, no hay automatización eficiente con impacto real si no hay inteligencia de procesos. Si no conocéis los procesos y no conocéis cómo están funcionando en tiempo real, en una forma subjetiva, las decisiones que toméis y todas estas iniciativas tecnológicas con capas y más capas, lo que van a hacer es que van a ser unos pilotos muy chulos, y yo estoy con la pregunta que ha hecho Carlos de que nos van a ofrecer a medio plazo unos indicadores reales de impacto en el negocio. Estas tecnologías, complementando las que ya existen, lo que van a hacer que los cambios las decisiones que toméis para producir cambios hacia la eficiencia tengan muchísimo mayor impacto y en menos tiempo, ¿verdad? Y bueno, yo sin más no os quiero aburrir. Al final esto desemboca en una serie de beneficios en el entorno sanidad como en otros entornos. Al final son, pues primero, gobernanza basada en evidencias, es decir, tenéis datos en tiempo real de vuestros procesos. Con la suma de todos los datos que tenéis de diferentes fuentes, pues podéis tomar decisiones basadas en datos, ¿no? El famoso Data Driven Organization, ¿no?
Pero esta vez de verdad, tenéis el contexto de negocio que son los procesos, tenéis los datos que os acompañan y podéis tomar decisiones completamente basadas en datos. Evidentemente que soporte una transformación digital sostenible y con un objetivo claro. Es decir, al final todos estamos hablando de transformación digital, pero decir que es el camino, pero tienes que tener cuál es el fin, ¿no? Y en este sentido sí que puedes ir midiendo, ya que tienes datos en tiempo real de forma continua, cómo van mejorando tus procesos y qué impacto. Orientados a valor, esto es una palabra que en Cernonis la llamamos y en bebida, nosotros creemos que todo aquello que no puedas medir el impacto no sirve para nada, ¿no? Es decir, queda como un piloto muy chulo, pero nos gusta cuantificar. Además, con el Servicio Cántabro de Salud, de varias de las iniciativas que ya estamos desplegando, con Manuel, con Raúl, con Luis, ya estamos viendo impacto en cómo estamos reduciendo, liberando citas, reduciendo tiempos de espera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra filosofía. Evidentemente, optimizando el gasto, es decir, somos conscientes que al final, en algún momento, siempre estamos pendientes del gasto, es decir, no se trata de reducirlo, se trata de liberar presupuesto para poder dedicar a otras cosas, se trata a través de esta visualización y gestión por procesos de que seamos capaces de liberar tiempo y liberar presupuesto y recursos para poder dedicarlos a otras cosas, evidentemente, y al final entrar en este tipo de metodologías que todos estamos embebidos en mejora continua, transparencia, etcétera, etcétera. Y por mi parte, como no pretende ser una presentación de minería, sino de que un cliente real os cuente su experiencia y no solo lo bonito, sino también los desafíos que se han encontrado, no sé si podemos compartir la pantalla a Luis. Sí, ahora vamos a esperar un momento donde nuestros técnicos van a hacer magia y en un momento vamos a tener a Luis con nosotros y vamos a seguir compartiendo la presentación, ¿vale? Voy a presentar a Luis Carretero, aunque yo creo que no hace falta ninguna presentación, yo creo que le conocemos todos perfectamente. Es un gestor que en la actualidad es nuestro director gerente del Servicio Cántabro de Salud. Ha pasado por distintos servicios de salud y ahora tenemos la suerte de que en esta legislatura está trabajando codo con codo con nosotros, ¿no? Y además digo codo con codo porque a pesar de ser el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, que está ahí arriba en la posición más alta del servicio de salud, pues es un enfermo, un convencido también de toda la salud digital. Y por eso le hemos pedido, porque también ha estado en las sesiones que hemos estado con él, ha estado trabajando y ha mostrado mucho interés sobre este proyecto, ¿vale? Entonces, vamos a ver si... A ver. ¿Estás ahí, Luis? ¿Me veis? Todavía no, Luis. Te oímos, pero no te vemos todavía. Ahí están haciendo Mientras me veis, saludaros y perdonad que no esté allí de cuerpo presente, que es como me encantaría, pero bueno, esta vez no ha sido posible. Ya me da envidia no estar allí con vosotros. ¿Os cuento un poco? Adelante, Luis, todo tuyo. Tú estás viendo la presentación, ¿verdad? Sí, y sobre todo, lo primero, un poco continuando con lo que comentabais, es pensar por qué nos metemos en ese lío en un servicio de salud, por qué nos metemos en un proyecto como ese. Y la reflexión viene, primero, de que si os fijáis en la diapositiva, que no es más que la evolución de las 4 preguntas del barómetro sanitario que siempre utilizamos más, de cómo pensamos que funciona nuestro sistema sanitario, lo que vemos es que poco a poco, si comparamos el año 19 con el 22, 23, 24, 25, poco a poco se ve claramente como hay un descontento creciente del ciudadano con el sistema sanitario. Las respuestas de funciona muy bien están a la mitad que en el año 19 y las respuestas de está tan mal que habría que rehacerlo entero, pues multiplican por 4 el volumen del año 19. O sea que sí que, aunque sea un movimiento lento, progresivo, pero sí que tenemos que cambiar esto, tenemos que mejorar. Si puedes pasar a la siguiente, Rafa. Claro que sí. Luis, me están comentando los técnicos Sí.
que igual, o sea, vemos tu fondo de pantalla, pero aparece en blanco, que igual eso, sin querer has podido poner un me fondo quito blanco, el fondo igual... de pantalla, si queréis. No, no se te ve, Luis. Seguimos. ¿Vale? Tú ves la presentación, ¿verdad? Sí, yo veo a vosotros, la presentación, me veo a mí. Bueno, pues Como nosotros te tenemos muy vistos, vamos, tampoco... me tenéis visto, o sea ¿eh? que tampoco perdéis mucho. Lo que os decía, que en esa sensación de que hay que cambiar cosas en el sistema sanitario, vemos que la realidad de nuestro día a día en cualquier organización sanitaria pública en España se mueve como en dos planos paralelos. Uno de oportunidades, pues oportunidades que nos da las nuevas tecnologías, tanto en el ámbito del tratamiento como del diagnóstico, como de la digitalización, las oportunidades que nos da la medicina personalizada, la telemedicina, los pacientes que cada vez están mejor formados y quieren ser más protagonistas, los profesionales que también cada vez están más formados y también son más capaces de abordar retos más complejos. Pero todo eso que nos debería estar generando una revolución en el sistema sanitario, pues por desgracia nos movemos sobre un plano organizativo pues anticuado, vetusto, burocrático, con elementos más del siglo XIX muchas veces que ni siquiera del XX. Y bueno, pues tendremos que trabajar en mejorar el plano organizativo, pero hay cosas que podemos hacer para mejorar el cómo funciona desde ya nuestro sistema sanitario. Y si lo hacemos con un poco de visión práctica, lo importante es conseguir hacer cambios que perduren. Y esos cambios que perduren, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues desde una visión lo más global posible, siendo sinceros con nosotros mismos de cuál es la realidad y, por tanto, de qué es lo que tenemos que cambiar. También mejorando lo pequeño para tener resultados globales, intentando involucrar a los profesionales, porque los cambios que perduran son los que tienen luego líderes clínicos que los defienden y que lo han hecho y que aunque nosotros los directivos tengamos una vida más limitada en las organizaciones, esos clínicos o esos profesionales de los sistemas o de la gestión que lo han puesto en marcha van a seguir con los proyectos mucho más tiempo que nosotros. Y, por supuesto, transversales a distintas profesiones y con esa vocación de continuidad. Y muy importante, y en eso estamos trabajando mucho, codo con codo, pues con Raúl y con otras muchas personas en el servicio de salud, yendo hacia organizaciones que trabajan con datos, no con percepciones, ni con estados de ánimo, ni con emociones, que también las tenemos todos, pero transformando la organización en una organización que decide con datos y que eso nos hace fácil el poder hablar entre directivos y profesionales sanitarios, entre médicos y enfermeros, entre atención primaria y hospitales, porque al final, con ese lenguaje común podemos llegar a muchas cosas. Si podemos pasar a la siguiente. Y luego, todos somos conscientes de que la realidad que viven los pacientes es muchísimo más compleja que cómo nosotros la diseccionamos. A veces hablamos pues, de cuáles son nuestros tiempos de demora quirúrgica. Decimos, pues nuestra demora quirúrgica es, por ejemplo, de 80 días. Pero claro, ese es un indicador que nosotros hemos construido para simplificar la realidad. La realidad de un paciente es infinitamente más compleja y pasa en un proceso desde que llega al médico de atención primaria, pasa por un conjunto de consultas especialistas, de pruebas diagnósticas, de interconsultas con otros especialistas, de procesos de preanestesia, de muchísimas vueltas por el sistema sanitario hasta que entra en esa lista de espera hospitalaria, que es lo que mide ese indicador de demora. Y por otra parte también, otra cosa que nos encontramos es que la realidad es compleja también porque no siempre se cumplen los procesos. Pasa si quieres. Y, por tanto, dentro de nuestra estrategia como servicio de salud, era muy importante el orientarnos hacia cambiar procesos y hacia conocer los procesos globalmente. Y eso nos va a ayudar prácticamente, este es nuestro mapa estratégico, casi a todos los objetivos, pero, por ejemplo, es clave para poder hacer transversalidad entre primaria y hospitales, para poder cambiar la asistencia sanitaria desde la digitalización,
la de eliminar actividades y costes que no aportan valor al paciente, o la de ser capaces de implantar pues, nuevas tecnologías como todo lo que lleva pues, toda la ómica y toda la medicina personalizada. Muy Así bien. que, Sí, un poco, Luis, ahora nos gustaría también que explicases que, ¿por qué, no? ¿Por qué decidimos en el Servicio Cántabro de Salud abordar un proyecto como este, ¿no? Teníamos ya bastante con el día a día, que nos sobrepasa a todos en el servicio de salud, tenemos los fondos europeos y encima nos metemos en este proyecto, ¿no? Para hacer eso tiene una razón, ¿no? pues sí, básicamente esto que os decía de conocer la complejidad de la realidad, y también para eso nosotros en nuestro plan, en nuestra estrategia de digitalización, pensamos en ir a un conjunto de herramientas. A lo mejor en el futuro ese conjunto de herramientas son una sola, pero ahora mismo hemos pensado que necesitamos de la minería de procesos para conocer realmente cuál es nuestra complejidad, poder medir la realidad con datos objetivos y también para que a partir de esa complejidad podamos detectar situaciones que igual no éramos conscientes o no teníamos objetivadas en indicadores que tenemos que mejorar, y además poder simplificar los procesos y eliminar pues, procesos que son a veces o procesos o excepciones de los procesos que son bastante ineficientes o que no aportan seguridad al paciente. También la idea es trabajar en implantar las vías clínicas de manera efectiva mediante un orquestador de procesos, la de introducir a partir del Command Center una estrategia de anticiparnos a momentos en los que el paciente pueda tener un agravamiento o una necesidad que todavía no se ha producido y ser capaces, por tanto, de evitar o de paliar al máximo esas situaciones. Y, como decíamos antes, el transformar la organización en una organización que comparte datos y que decide y que negocia y que luego aplica sus emociones, por supuesto, pero a partir de una base compartida, que son lo que nos dan los datos. Muy bien. Y eso, todo proyecto, lo que decimos, nos metemos en la inteligencia de procesos y cómo lo estamos aplicando, ¿no? en el Servicio Cántabro de Salud, que antes os decíamos que esto no es un canto al sol, sino que lo que vamos a ver ya es un caso de uso específico que si quieres, Luis, el vídeo lo explico yo. ¿Vale? Sí, Vale, sí, pues tú. ahí un poco en este vídeo lo que se intenta reflejar es por qué caso del modelo de negocio que tenemos hemos empezado, ¿no? Hemos intentado empezar por un caso sencillo, como es el análisis de la renovación de los tratamientos crónicos, que a priori parece algo sencillo, baladí, que no debería producir ineficacia en nuestro sistema de salud, pero vemos que por una razón o por otra pues existe un problema en la renovación de los tratamientos crónicos. Entonces, en este vídeo lo que podéis ver que por un lado se analiza el proceso de la renovación, que tiene su sistema de información de prescripción electrónica, y por otro lado también se analiza la información de las citas que se realizan en atención primaria. Y lo que os digo, de un proceso sencillo, pues vemos que no tanto en la anterior exposición, Manuel, yo creo que hacía referencia al espagueti, ¿no? Al espagueti de los procesos. No llegamos a un espagueti tan inmenso, pero si ves que un modelo sencillo a priori, pues nos desnuda, nos saca todas nuestras deficiencias en este proceso. Y gracias a este software de Celonis, pues estamos viendo que donde creíamos que todo estaba bien atado, pues estamos descubriendo que hay deficiencias en los sistemas de información que tratan la renovación de los tratamientos crónicos, y no solo en los sistemas de información, ¿no? En la práctica clínica y en la práctica de citación, pues también hay una clara área de mejoras.
Si os fijáis un poco, Bueno. perdona Raúl, en la diapositiva anterior, El- cuando a mí me contaban, oye, vamos a empezar por este proceso, la verdad es que me reía un poco. Digo, bueno, esto es el mecanismo del chupete, ¿para qué vamos a hacer minería de procesos en algo tan simple? Porque todos pensamos que la realidad es como la que vemos ahora en la pantalla. Y seguramente el grueso de la realidad pasa por ahí. Pero la realidad de verdad es lo que vamos viendo cuando profundizamos, y es que las excepciones pues, muchas veces son importantes, muchas veces son relevantes, y que a veces en las excepciones están también las disfuncionalidades que podemos encontrar. Y bueno, el objetivo que teníamos era, sobre todo, analizar cómo era el proceso de renovación de tratamientos crónicos y ver si había alguna disfunción o había alguna cosa sobre el proceso. Si quieres, pasa a la siguiente. Muy bien, y vale, lo hemos analizado. ¿Y cuáles son? Ahora lo que queremos es un poco que todos conozcáis cuáles son los resultados que hemos obtenido en el análisis de este caso de uso de la renovación de los tratamientos crónicos. Que ahí Pues, es un poco lo que antes explicaba yo también, sí, ¿vale? sí. Básicamente, sobre un proceso que era más una prueba de cómo poner en marcha la aplicación y de cómo hacernos un poco con cómo funcionaba la aplicación, pues hemos encontrado cosas que no eran tan obvias en un principio. Pues, ahora lo iremos viendo, pero no han empezado a salir cosas. Lo primero es ver cuántas prescripciones se renuevan antes o después de que caduquen. O sea que a priori no teníamos la sensación de que hubiera mucha caducidad en las prescripciones que no se renovaba en su momento. Pero cuando hemos analizado la realidad, no era así. Si quieres pasar a la siguiente. Sí. Y además hemos visto que en muchos casos, aun cuando había un número importante de prescripciones que no se renovaban a tiempo, ese paciente había tenido un contacto reciente o muy reciente con su médico de familia, con lo cual había tenido el contacto, pero no habían caído en que tenían que renovar o decidir sobre la renovación de esa prescripción. Y eso ya nos da la idea de que hay una oportunidad de mejora, porque al no haberse tomado esa decisión en el contacto ordinario, o bien se produce una caducidad, o bien se produce una cita solo para la renovación, que en el fondo es tiempo que podíamos haber evitado si lo hubiéramos previsto anteriormente. De hecho, pues, en el periodo que analizamos, que es un periodo grande, pues serían muchas citas que se podían haber evitado pues, si no hubiéramos organizado. También otra vista que hemos hecho del mismo proceso es cómo se producen esos indicadores por zonas básicas de salud. ¿Por qué? Porque, como siempre en nuestro sistema sanitario, la realidad es heterogénea y podemos ver si hay algún problema en algún sitio o con algún profesional al que podamos ayudar pues, para evitar que se produzcan esas situaciones o para mejorar el cómo está haciendo ese proceso. Muy bien, pues os hemos contado por qué nos introducimos en este proyecto, qué caso de uso escogimos para entrar, qué resultados hemos obtenido, y ahora lo que queda es actuar, ¿no? Actuar para mejorar ese proceso de renovación de tratamientos, de los tratamientos de los pacientes crónicos, ¿no? Pues ahora os va a contar Luis por dónde hemos empezado a actuar para intentar optimizar ese proceso, como digo. Sí, en este caso, quien está protagonizando todo el proyecto es atención primaria. La respuesta tradicional, que ya va muy bien, es cuando han dicho, vale, pues vamos a generar una dinámica de reporte y de información a los coordinadores de cada zona básica para poder avisarles de los indicadores que han considerado más clave, pues qué pacientes tienen de su zona básica tienen una prescripción a punto de caducar, qué profesionales son los que tienen más caducidades que no renuevan a tiempo, qué citas se están produciendo que se podían evitar siendo un poquito más previsores, y eso ya es un primer paso. Y en eso ya se está haciendo. Pero el siguiente paso, que también lo estamos trabajando con ellos, es la de aprovechar automatismos que nos podamos generar desde la propia aplicación
que generen o bien avisos o bien citas en el caso de que haya que generar una cita o un contacto en situaciones que vayamos tasando que se pueden generar. O sea que, primer paso, tener el dato y compartirlo con las personas que pueden mejorar. Segundo paso, generar acciones cuando veamos que esas acciones son pertinentes y se puedan generar automáticamente desde la propia aplicación. Muy bien, pues ¿y ahora qué? ¿No? Hemos analizado el primer caso de uso de negocio en nuestra organización, nos quedamos aquí, pues no, hemos visto las posibilidades que tiene esta herramienta y ahora vais a ver hacia dónde vamos a ir a partir de ahora. Bueno, el siguiente paso, este era, como decíamos, el caso simple. Vamos a conocer todo, tanto desde la parte técnica como de la parte de apoyo, como desde los propios equipos de atención primaria, etcétera. Vamos a familiarizarnos. Pero el siguiente paso es, vamos a también hacer un gemelo digital de la cita de especializada, que es muchísimo más compleja, y vamos a ver cómo se relacionan los procesos de derivación de primaria especializada y qué está pasando en la realidad. Si quieres pasar a la siguiente, Raúl. Sí, y un poco antes de ir a la siguiente slide, a profundizar en lo que está diciendo Luis, que eso que nosotros en nuestro servicio de salud hay dos historias unificadas, una de primaria y una de hospitales, y esta herramienta en todo el tema de derivaciones, que es un área de mejora clarísimo, nos va a servir para mejorar. No, y eso que dice es muy importante, Raúl. Fijaros que para nosotros, para hacer transversalidad en la atención, necesitamos poner puentes entre la historia y el sistema de información de primaria y la de hospitales. Y uno de esos puentes es precisamente el analizar los procesos de manera conjunta y ver dónde hay posibles disfunciones sin pensar en la barrera de los niveles, sino en lo que percibe el paciente, que es su relación con el sistema. Y en ese sentido, pues, está asociado... Sí, pasa a la siguiente, si quieres. Perdón. Y está asociado con proyectos que para nosotros son muy críticos. Pues ahora estamos en el proceso de poner en marcha una estrategia de interconsulta virtual para hacer que el profesional de hospital y el de atención primaria puedan dialogar sobre los pacientes sin necesidad de hacer derivaciones a consulta, con la idea de solo enviar a la consulta del hospital lo que entre los dos profesionales decidan que lo necesita y en cambio resolver el problema del paciente de manera virtual entre los dos anteriormente. Pero claro, esa iniciativa necesita también monitorizar cómo estamos respondiendo a las interconsultas, si se están cumpliendo los plazos, si se nos quedan pacientes atrancados, cómo estamos luego respondiendo a los pacientes que de verdad necesitan que se le vea rápido en la consulta, y necesitamos, por tanto, tener el proceso bien descrito y poder monitorizarlo en tiempo real a ver qué está pasando. Igual, pues por ejemplo, estamos poniendo en marcha un robot de cribado oftalmológico que lo que nos va a permitir es seleccionar qué pacientes en la consulta de oftalmología necesitan ser vistos ya incluso por una consulta monográfica y qué pacientes no tienen necesidad de que los vea adicionalmente un oftalmólogo a partir de un conjunto de pruebas. Vale, pues necesitamos monitorizar cómo está funcionando, porque en el momento que tenemos identificados pacientes que puedan tener un proceso más importante, necesitamos estar seguros de que le estamos dando respuesta inmediata. Y también un poco en la línea de lo que comentábamos al principio, en esa complejidad de cómo funciona la realidad, necesitamos ver si hay casos en los cuales el proceso teórico que medimos con medias se está comportando de manera anómala y nos podemos encontrar pacientes que no se les está atendiendo en los plazos medios que nosotros analizamos para todos, y eso también es muy importante. Y eso es un poco la conclusión. Lo que queremos es, pues, intentar navegar sobre la realidad de la organización sanitaria. Es complejo, hay que hacerlo poco a poco, pero también, pues bueno, llevamos pocos meses todavía en el proyecto e incluso en la fase de entrenamiento previo pues hemos encontrado cosas que nos ayudan y que nos están ayudando a mejorar. Y en el fondo necesitamos
de alguna manera como en el cuento del vestido del emperador desnudo, al cual todos sus adoradores le decían que qué vestido más bonito tenía, ¿no? Si vamos desnudos necesitamos saberlo y necesitamos saber cómo los problemas que podemos tener reales en el interior de las organizaciones, identificarlos, medirlos y poder tomar acciones para mejorar. Y eso es un poco de lo que se trata. Sí, por Y complementar muchísimas a gracias Luis. y perdonar el estar hablando así casi como en la radio, pero menos mal que desde allí vosotros sí que estáis. Por complementar a Luis, simplemente hacer una reflexión. ¿Os imagináis tener un gemelo digital completo de todos vuestros procesos? Es que es evidente, como ha dicho Luis y Raúl, que al final el elefante hay que comerse a trocitos para que no se indigeste, pero os imagináis, ahora que tenemos a nuestra disposición esta tecnología, con todas las herramientas como el Command Center, como los agentes de los que se ha hablado esta mañana y se hablará en la siguiente jornada, con esta información estratégica de cómo están funcionando vuestros procesos, una foto clara de cómo se interrelacionan en esos hilos que ayer hablaba Juan Fernando, ¿no? Es decir, qué capacidad de tomar decisiones con impacto real que os permita mejorar puede suponer, ¿no? Es decir, yo creo que es una innovación, por eso lo compraba con los rayos X, ¿no? Salvando las distancias. Y para cerrar, yo me quería quedar con un poco la reflexión que ayer, bueno, el punto en el que Juan Fernando Muñoz compartió con todos en el que estamos, ¿no? Después de un montón de inversión en transformación digital, de la Estrategia Nacional de Salud, es decir, estamos en el momento de que se trata de poner toda esa tecnología que hemos comprado ordenada y movilizarla. Yo creo que este tipo de tecnologías que os dan información de cómo funciona vuestro negocio, real, clara, es decir, pues permite acelerar el resto de iniciativas que tengáis. Yo creo que el equipo de Edulus podrá, sin duda, con la información que le puedo ofrecer de los dos procesos corporativos, podrá acelerar mucho el despliegue de su Command Center. Esta mañana hablábamos de los agentes conversacionales, como con un contexto de negocio pueden ser mucho más efectivos. Es decir, simplemente que conozcáis, el objetivo es que conozcáis que esto funciona, es decir, que lo están probando, que esto lo hemos hecho en unos meses y que es aplicable en cualquier estrategia y en cualquier ecosistema tecnológico que tengáis, siempre y cuando tengáis datos. No hacemos magia. Si no hay datos y calidad del dato, no sirve, ¿no? Así que, Luis, muchísimas gracias por participar con tu voz de presentador de radio. Gracias a vosotros. Y nada, Raúl, no sé si ahora pasamos a... Bueno, yo quería, para terminar esta sesión, agradecer muy especialmente a nuestros ponentes y muy especialmente a Luis desde su emisora de radio, como decíais. Y otro atrevimiento como el de antes. Yo quiero hacer un agradecimiento doble en esta ocasión porque a veces tengo la sensación de que este es un sector que tiene una cierta tendencia a la autocomplacencia. Y el enfoque que le ha dado Luis a su presentación desde la autocrítica y desde el reconocimiento del deterioro de la imagen que entre los usuarios tiene el Sistema Nacional de Salud me parece demoledor, que cómo se ha multiplicado el número de personas que piensan que hay que tirarlo a la basura y empezarlo de cero otra vez. Me parece una cifra espectacular. Desde 2019 habría que ver qué es lo que ha pasado entre medias, además, por supuesto, de la pandemia. A lo mejor, no sé, la respuesta no fue tan a la altura de lo que los usuarios esperaban. No sé, habría que analizarlo. Pero ese enfoque autocrítico es el que lleva a mejorar, porque la autocomplacencia solo lleva al inmovilismo. Por tanto, yo quiero agradecer doblemente la presentación de este caso, tanto por el contenido como por ese enfoque, ¿no?, de reconocer la necesidad de mejorar y de buscar y aprovechar las herramientas tecnológicas de las que disponemos para poder acometer esa mejora y tratar de mejorar la calidad del servicio que se presta y, en consecuencia, recuperar la confianza de los usuarios en el Sistema Nacional de Salud. Así que muchas gracias. Y bueno, nos quedan 2 o 3 minutos. Si alguien quiere formular alguna pregunta. Mercedes. Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola, Luis, no sé si sigues ahí. Tienes razón, Francisco. El micrófono está apagado, a ver si le podéis ayudar. Sí, ahora sí. A ver, ¿se me oye? ¿Ahora sí? Vale, pues que buenas tardes a todos. Que respecto a la opinión de las personas, estoy de acuerdo en que hay que, de hecho,
Yo misma he trabajado mucho tiempo en medir esta satisfacción o estas expectativas, pero sí me gustaría hacer un pequeño análisis porque no nos vayamos de aquí todos deprimidos. La opinión pública, que es lo que mide esa variable del barómetro, sí está diciendo que cada vez ve que hacen falta más cambios. Y es verdad que ha disminuido sensiblemente, sobre todo a raíz de la pandemia, la opinión de los que dicen que funciona muy bien. Eso está clarísimo y ahí tenemos que ponernos todos las pilas porque además los datos están por comunidad autónoma. Pero los usuarios, que se les hace una pregunta diferente a los que de verdad han utilizado los servicios, mantienen unos niveles de satisfacción con el sistema muy altos. Entonces, que tengamos también en cuenta que, por una parte, la opinión pública en la que influyen muchas más cosas que la experiencia de uso, tiene una opinión y los verdaderos usuarios tienen otra, que también es verdad que hay que vigilar porque fluctúa. Las personas que tienen una póliza privada, en su inmensa mayoría, ante una enfermedad grave, dicen que se irían a tratar a la sanidad pública. Entonces, sin ser autocomplacencia, lo que tenemos que hacer es mantener este estado de opinión entre los usuarios e intentar revertir el estado de opinión de la opinión pública, valga la redundancia, desde luego actuando. Esto no se hace mediante campañas de marketing, hay que mejorar. Tenemos unas listas de espera que dan la vuelta al Everest. Entonces, eso tenemos que solucionarlo. Tenemos mucha margen de mejora. Luis lo contaba muy bien. A mí me hubiera gustado preguntarle a Luis si los presupuestos que los tienen como el primer objetivo de su plan son presupuestos que habitualmente les llegan, porque sí, la verdad me parece muy torero. No es el primer objetivo, era un mapa estratégico y en un mapa estratégico tú tienes la línea de la eficiencia, la línea de los clientes, de los procesos y de la organización. Pero no es que lo primero sea la eficiencia. Es que tu propia pantalla tapaba un poquito la de Apo y no sabía muy bien qué significaba. Vale. Me pero tranquilizas vamos, que mucho. Por sufrimos como todos, pues la escasez y las cosas que nos pasan a todos. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea que nuestra misión como gestores es tratar de mejorar lo que no funciona. Evidentemente tenemos una organización fantástica, que hacemos unas cosas muy bien, pero yo creo que nuestra obligación es detectar lo que funciona no tan bien y hacer que funcione mejor. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Era el matiz ese de la opinión pública y los usuarios. Sí, sí. Hay otra pregunta por allí que ya yo creo que debe ser la última porque con esto terminamos. Bueno, está encendido, ¿no? No está encendido. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por la mesa. Ha sido apasionante ver un caso real. Andrés, tengo una pregunta. ¿Cuántas personas y cuánto tiempo ha costado transformar todos los datos que hay en la historia clínica, en distintas bases de datos, para alimentar esta herramienta y ver estos procesos? Bueno, es decir, esto lo puede responder mejor Raúl, ¿vale? Porque yo no es decir, pero sí que es cierto que no exige mucho trabajo. Es decir, sí que aquí hay que explicar con claridad que partíamos de una base bastante trabajada. Yo creo que el Servicio Cántabro de Salud tiene un sistema de datos con mucha calidad, con mucha integridad, entonces eso lo acelera todo. Entonces, pero bueno, una parte importante de este tipo de proyectos es tener datos. Es decir, Celonis exige, y las tecnologías de inteligencia de procesos, como las de minería de datos, exigen pocos, pero exigen datos y que estén ordenados. Es decir, nosotros solo necesitamos 3 atributos, que es un identificador único, diferentes campos para poder gestionar ese identificador, que puede ser es decir, historia clínica, el DNI, nombre, lo que sea. Es decir, un campo de cambio de estado, actividad y un campo de timestamp, de tiempo. Es decir, sin eso no podemos hacer magia, ¿vale? No nos podemos inventar. Y luego, evidentemente, la plataforma sí que incluye una capa de ETL, de tratamiento de los datos. Hay mucha aceleración si ya partes de una base de donde la organización ha hecho ese trabajo. Entonces, es evidente que sí que al final, si no cuentas con datos de suficiente calidad, esto no hace magia, ¿no? Entonces, es así. Gracias. Muy bien, pues yo creo que con esto damos por cerrada la sesión y, como antes, os pido un muy merecido aplauso para nuestros 3 ponentes en este caso.
Muchas gracias también a Luis Carretero por intervenir desde la distancia, que al final ha salido todo muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros.